4 aborda este doble tubo. Este tipo de equipos incluye, digamos, está incorporado dentro de los que son los fenómenos de transferencia de calor, que habrán visto en fenómenos de transporte. El objetivo fundamental de los intercambiadores de calor es transferir la energía de un fluido de proceso a otro fluido de proceso. En general, cuando ustedes tienen este tipo de sistemas, tienen un fluido que está frío y que requiere ser calentado a una condición determinada, y tienen un fluido que está caliente y que por condiciones de proceso tiene que ser enfriado. Los parámetros importantes dentro del diseño de los intercambiadores de calor incluye la estimación del área de transferencia de calor y la determinación de la caída de presión que sufre el fluido cuando circula a través del intercambiador de calor, y que posteriormente, como recordarán del seminario número 1, me definen cuál es la potencia o la energía que tiene que ser suministrada por la bomba para que el fluido pueda circular a través de todo el circuito. Como mencioné anteriormente, la ecuación que me define esta transferencia o la ecuación de diseño viene dada por la ecuación de Fourier. En este caso, Q era el flujo de energía que tiene que ser transferido de un fluido a otro. U sub D es el coeficiente de transferencia de calor. A es el área de transferencia de calor y delta de T medio logarítmico es la fuerza impulsora que me permite realizar esta transferencia. Dentro de estos términos, como dije anteriormente, lo que nos interesa determinar a nosotros es el área de transferencia de calor. Y el Q, generalmente, es una condición que va a estar dada por el proceso. En este caso, la figura que está a su izquierda representa un tipo de equipos que es el intercambiador de calor de doble tubo, el cual está formada, como ven en la figura, por dos tubos concéntricos. El primero, que es un tubo interior por el cual circula un fluido, y tienen un tubo exterior que es de un diámetro más grande, por el cual circula el otro fluido de proceso. En estos casos, nosotros tenemos que definir entonces cuál es la energía que tiene que ser suministrada o que libera uno de los fluidos de proceso. En este caso, como dije anteriormente, vamos a tener un fluido caliente, al cual denominemos W, y que está a una temperatura T1 y requiere ser enfriado a una temperatura T2. Y fíjense que la ecuación nos dice que el flujo de energía que tiene que ser retirado, en este caso del sistema, va a ser igual a W, que es el caudal másico, por el Cp, la capacidad calorífica del fluido que está circulando por el ánulo, en este caso, y la diferencia de temperaturas, T1 y T2. Fíjense que, como dijimos, ingresa a una temperatura T1, es un fluido caliente, y tiene que salir a una temperatura T2. Este valor de Q que está presentado en este punto tiene que ser igual al flujo de energía que va a recibir el otro fluido, que en este caso es el fluido frío. Esos valores son iguales, es decir, el calor que está cediendo uno de los fluidos es el que está recibiendo el otro fluido de proceso. En este caso, para el fluido frío, ingresa también a un caudal, que lo colocamos como W minúscula, ingresa a una temperatura T1 y sale a una temperatura T2. Bien, y como es el fluido frío, es natural que la temperatura T2 sea mayor que la temperatura con la cual está ingresando. Es decir, el fluido se está calentando. Tienen un fluido que tiene que enfriarse de 456
a 359 grados Fahrenheit. Por lo tanto, ST1 es la temperatura con la cual ingresa, son los 456 Fahrenheit, y tiene que salir por condición de proceso a una temperatura de 359 Fahrenheit. Y les dice que el caudal másico que está circulando por el equipo es de 6.900 libras por hora. Es decir, tienen como dato el W, el CP, tienen que buscarlo porque es una propiedad del sistema, y tienen la temperatura de entrada y la temperatura de salida. En el caso de su fluido de proceso, que es el frío, les dice que tiene que ser calentado desde los 300 Fahrenheit hasta los 310. Entonces, fíjense que, como les mencioné antes, el fluido frío ingresa a una temperatura más baja y sale a una temperatura más alta. Para este caso, en el fluido frío únicamente conocemos la fuerza impulsora, o lo que es el delta de T, T2 menos T1. Pero como ya obtuvimos cuál es el flujo de energía que tiene que ser retirado del otro fluido de proceso, eso nos permite determinar cuál es el caudal másico que circula a través del tubo de este intercambiador de calor. Otros de los términos que vimos dentro de la ecuación de diseño utilizada es el coeficiente global de transferencia de calor, o este UD. Ese coeficiente es el valor de diseño. ¿Qué quiere decir? Que es el valor que vamos a utilizar para diseñar el equipo y que va a estar conformado por un coeficiente global de transferencia de calor cuando el tubo o las superficies del tubo y del ánulo estén limpias, más un RD que se denomina factor de ensuciamiento. Fíjense que la figura que les muestra en este sistema tiene, como le había dicho, un tubo por el cual fluye uno de los fluidos de proceso y tiene el ánulo. Este viene a ser el tubo y tiene el ánulo que está en esta parte entre el tubo de mayor diámetro y el tubo de menor diámetro. Siempre que el fluido circule a través de los mismos, va a haber una deposición de cerca de esas paredes del área de transferencia, lo cual va a generar una resistencia a la transferencia de calor. Y eso es lo que representa este RD. RD es cuando se habla del factor de obstrucción global, que está considerado para las dos superficies, digamos, tanto para la parte interna como la parte externa del diámetro, y que también puede estar formado por dos, que es un factor de ensuciamiento que se genera por por el fluido que circula en el interior, y es un factor de ensuciamiento que se genera por el fluido que circula a través del ánulo. En general, ustedes tienen que analizar bien qué valor se le está dando. El UC, como dije, es el coeficiente global de transferencia de calor cuando las superficies de transferencia de calor están limpios. Y el RD incluye lo que es el factor de ensuciamiento en las paredes y que por lo tanto me disminuye la transferencia de calor entre un fluido y otro. El otro término que formaba parte de la ecuación y que me faltaba para poder determinar el área de transferencia de calor es el delta de T medio logarítmico. Este valor depende de cuál sea el sentido de circulación de un fluido con respecto al otro fluido. Fíjense que en el caso presentado a la izquierda, ustedes tienen que el fluido caliente, que es lo que habíamos denominado, está circulando de manera paralela a la dirección con la cual está circulando el fluido frío a través de los tubos.
Con lo cual, si en la parte inferior nosotros representamos un diagrama de temperatura versus la longitud de ese tubo, nosotros dijimos que nuestro fluido caliente ingresa a una temperatura T1 y tiene que ser enfriado a una temperatura T2. Y que el fluido frío ingresa a una temperatura T1 y sale a una temperatura T2 que es mayor, se está calentando. Este tipo de circulación de fluidos se denomina acocorrientes o a corrientes paralelas. La ecuación para poder representar el delta de T medio logarítmico siempre es la misma y le dice que es la diferencia de temperatura entre el extremo que tiene las corrientes calientes o las temperaturas más altas y el delta de T que tiene las temperaturas frías. Fíjense que en este caso las temperaturas calientes están en este extremo y por lo tanto, o los mayores delta de T es T1 del fluido caliente menos T1 del fluido frío menos lo que se representa en el otro extremo, T2 del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. Y eso me están representando el delta de T en el extremo frío del intercambiador de calor. La otra forma de operación que tienen estos tipos de equipos es en contracorriente. ¿Esto qué significa? Que el fluido caliente va a ingresar y va a fluir en dirección contraria a la circulación del fluido dentro de los tubos. Fíjense en los extremos. Ingresa a una temperatura T1 y sale a una temperatura T2 porque son condiciones de proceso, pero las direcciones de transferencia son diferentes. Y en este caso, las temperaturas más altas van a estar dadas en este extremo que corresponde al delta de Tc, y entonces la temperatura con la que ingresa el fluido caliente menos la temperatura con la que sale el fluido frío, menos las temperaturas que están en el extremo frío del intercambiador de calor. Y en este caso tenemos la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Y referido a los logaritmos correspondientes a esos delta. Bien, una vez que hemos definido cuál es el área de transferencia de calor, viene lo que es la especificación de estos equipos en particular. Los intercambiadores de calor de doble tubo están formados por lo que se denomina horquillas. Fíjense que como mencioné anteriormente, ustedes tienen un tubo interno por el cual circula un fluido y un tubo externo por el cual circula el otro fluido. Cada una de las horquillas tiene esta configuración, es decir, está formado por un tubo de longitud LH, que es lo que le denominamos horquilla, un accesorio, que es una U, y otro tubo. Esta configuración, tal como está presentada, es lo que se denomina horquilla. Y la variable o la dimensión característica es LH, es la longitud de la horquilla. En este caso, para este tipo de intercambiadores de calor, lo que tienen que especificar, además del área de transferencia de calor, es cuántas horquillas voy a necesitar para poder efectuar mi transferencia de calor. Es decir, que en este caso la incógnita viene a ser el LH, el NH, número de horquillas. En este caso, el área la calculamos previamente a partir de la ecuación de Fourier. La longitud de horquilla es generalmente un dato, y estas longitudes de horquilla vienen en dimensiones estándar para los intercambiadores de calor. La longitud de horquilla es de 20 ft. Y para poder determinar el número de horquillas no hace falta un término adicional.
que es esto denominado A sub h. Este A sub h es el área por pie lineal de longitud que me está proporcionando el área de transferencia de calor. Fíjense que cuando nosotros utilizamos este tipo de equipos, la que transfiere calor entre un fluido y el otro es a través de la superficie del tubo y siempre nos referimos a la superficie externa del tubo interior. Es decir, este es el tubo y tomamos en cuenta para el área de transferencia de calor la superficie externa. Por lo cual, lo primero que tienen que analizar o determinar es cuál es el diámetro interno y cuál es el diámetro externo de su sistema. Le especifica que ustedes tienen un intercambiador de calor de tipo 3x2. Esa es la forma habitual con la cual se presentan las configuraciones de los intercambiadores de calor de doble tubo. La primera letra o el primer número que dice 3 les especifica cuál es el valor del diámetro externo, o sea, el diámetro del tubo más grande. Y la segunda está especificando cuál es el tamaño nominal del diámetro del tubo interno. Por lo cual, como dije anteriormente, si nosotros transferimos el calor considerando el área externa del tubo que está transfiriendo la energía, entonces ingresamos a nuestra tabla, que es la que vimos para el caso de transporte de fluidos, con un diámetro nominal de 2 pulgadas, porque es la especificación del tubo. Vamos a cédula 40 y lo que vamos a leer, como mencioné anteriormente, es el área por unidad de longitud, que en este caso es 0.622. Conociendo entonces cuál es el área, podemos determinar cuál es el número de horquillas que necesitamos en nuestro equipo. Bien, con lo visto anteriormente terminamos de definir o de dimensionar nuestro equipo de intercambio de calor de doble tubo. La segunda parte es definir cuáles son las caídas de presión que se generan cuando el fluido circula a través de mi intercambiador de calor. Es decir, si tengo dos fluidos, voy a tener una caída de presión para cada fluido. En el primer caso, nosotros vamos a presentar lo que es la caída de presión para el fluido que está circulando por los tubos, es decir, para el que está representado en color azul en esta imagen. Para este caso, la ecuación que utilizamos viene dada por la que está presentada en pantalla. Depende nuevamente de las propiedades del fluido, como es el valor de la densidad, y depende también de la propiedad del fluido de manera indirecta a través del factor de fricción. Este valor del factor de fricción, F sub D, lo vamos a estimar a partir de esta ecuación, que depende nuevamente del número de Reynolds. Y el número de Reynolds va a estar representada por GT, el diámetro, en este caso del tubo, porque estamos considerando únicamente el tubo, y la viscosidad del fluido. El término GT es lo que se conoce como masa velocidad. Lo vamos a ver más adelante. También depende de la longitud de la horquilla, la cual es dato, depende del número de horquillas, la cual la obtuvimos previamente, y del diámetro de tubo, que también es una especificación de mi equipo. Con lo cual la única incógnita que nos quedaría acá es la determinación del GT. Como les dije, GT viene a ser lo que es la masa velocidad, es decir, cuál es el caudal másico que está circulando por el tubo y dividido el área de flujo que tiene ese tubo en particular. Entonces, ustedes, conociendo cuál es el diámetro interno, que dijimos que era de 2 pulgadas,
y conociendo el número de cédula, pueden determinar el diámetro interno. Recuerden que el área de flujo va a estar dada o va a estar limitada por el diámetro interno del tubo de 2 pulgadas. Bien, entonces calculan ahí cuál es el área de flujo que me genera este tubo de 2 pulgadas. Y el W es una especificación, ya lo obtuvieron. Bien, una vez que obtuvimos cuál es la caída de presión del fluido que está circulando por los tubos, tenemos que determinar la caída de presión del fluido que está circulando por el ánulo. Entonces, esta caída de presión está formada por dos términos. El primero es muy similar al que vimos anteriormente, depende nuevamente del factor de fricción FD y por lo tanto las propiedades del fluido que está circulando por el ánulo, de la densidad también de ese fluido, la longitud de la horquilla, que es dato, el número de horquillas que lo calculamos previamente, y tiene un factor G sub A, que es la masa velocidad. Nuevamente, es el caudal másico dividido el área de flujo, y en este caso viene a ser el área de flujo que le proporciona el ánulo. Ya no es del tubo, porque recuerden que estamos tratando el fluido que está representado en color rojo en este sistema. Y como no es un cilindro, no es un área de transferencia que nosotros las podemos estimar a partir de un diámetro interno definido por catálogo, tenemos que calcular un diámetro equivalente. El otro término es una caída de presión adicional que se genera en este tipo de equipos debido al retorno. El retorno está principalmente representado por esto. O sea, aquí tienen una contracción del fluido cuando pasa de una porción superior a la inferior. Cuando el fluido circula, en ese sentido hay una contracción que me genera una caída de presión adicional del fluido. Como dije previamente, el valor G sub A, lo que es la masa velocidad, está dada por el caudal másico. En este caso dijimos que el fluido caliente estaba circulando por el ánulo y por lo tanto utilizamos el caudal másico del fluido caliente, que es el W. Y queremos estimar el área del ánulo, el área de flujo. Fíjense que no lo puedo representar bien en este caso, pero viene a ser esto. Viene a ser el área de flujo que está entre el tubo externo y el tubo interno. En este caso, el tubo externo era el que estaba representado por un tamaño de 3 pulgadas y el tubo interno era el que estaba representado por un tamaño de 2 pulgadas. Hay dos formas para poder estimar cuál es esa área. La primera, y la que vamos a utilizar, digamos, en las clases prácticas, tiene que ver con esta tabla presentada. Fíjense que en esta tabla les presenta las distintas configuraciones que existen para los intercambiadores de calor de tipo doble tubo. Tenemos 2 por 1,1/4, 2,5 por 1, 3 por 2, que es el caso de nuestro problema, y tenemos 4 por 3. Y esta tabla le proporciona el área de flujo directamente. Entonces, si tenemos un arreglo 3 por 2, como es el caso del problema 1, vamos a la tabla y leemos el área de flujo a través del ánulo, que es el valor A sub A. Y para determinar el factor de fricción, el FD, habíamos visto que era necesario conocer cuál era el número de Reynolds. El número de Reynolds, una vez que hemos definido el valor de la masa velocidad del fluido que circula por el ánulo y la viscosidad, el cual es una propiedad y por lo tanto es un dato conocido, tenemos que determinar el diámetro equivalente del ánulo. Y la tabla
que tenemos presentado acá me proporciona este valor del diámetro equivalente, el cual puede ser calculado también a partir de la diferencia del diámetro interno, que en este caso sería para 3 pulgadas, menos la diferencia del diámetro externo para el tubo, que en el caso presentado era de 2 pulgadas. Si ustedes hacen o aplican esta ecuación, van a ver que les da el mismo resultado que está mostrado en esta pantalla. El diámetro equivalente que nosotros tenemos que utilizar en este caso corresponde al que está representado como D sub E', para el caso del flujo de fluidos. Este D equivalente, que se presenta también en la tabla, no lo consideramos en este punto, pero es importante cuando nosotros definimos los coeficientes de transferencia de calor, lo cual no está en el alcance de este práctico. Bien, entonces, con esto finalizamos lo que es intercambiadores de calor de doble tubo.